Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Este versículo dice, ¿quiénes serán los justos? Aquí usa dos palabras, justo y justificado. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Aquí aparecen dos palabras que hablan de lo mismo. ¿Quiénes serán justificados? Los hacedores. ¿Quiénes son los justos? Los hacedores. ¿Por qué dice justo y por qué dice justificado? Porque el que ha sido justificado es justo. Tal vez tú habrás escuchado a muchos líderes de diferentes religiones diciendo, yo soy justificado, pero no soy justo. Pero este versículo muestra dos palabras, justificado y justo, y muestra que son exactamente lo mismo. El que ha sido justificado es justo. Nos acordamos de este publicano que no podía ni aún alzar sus ojos, sino que él oraba diciendo, sé propicio a mí, yo pecador. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Él descendió justificado. Así dice, él como descendió justificado. Descendió a su casa justificado. Entonces, bueno, cuando dice descendió sabemos en qué sentido está hablando. Todo ser humano nace siendo justo, todo el mundo nace siendo pecador. ¿Cómo nace todo ser humano? Bíblicamente, no según nuestra idea, según nuestro pensamiento, una persona es pecadora porque hace algo. Cuando hace algo, cuando por primera vez tuvo envidia, cuando lloró, hizo una pataleta, no, yo quiero, ya. Ay, ese niño tan desobediente, ya le dije que no. En ese momento es que la persona no es justa. No, el ser humano piensa que es pecador por algo que hace. Ay, ese niño tan desobediente. Ay, dele una palmada a ese niño que está muy desobediente. En ese momento es que se hace pecador. Eso piensa el ser humano. Eso es lo que pensamos en modo natural. Pero la Biblia dice, la palabra de Dios dice que el ser humano desde antes de nacer, desde el momento que fue engendrado, ya es pecador. Eso muestra la palabra de Dios. Eso muestra. Sí, ciertamente nuestro Señor Jesucristo quitó el pecado de todo el mundo. Pero el ser humano, ¿cómo puede reclamar esa obra que hizo nuestro Señor Jesucristo? De quitar el pecado de todo el mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿cómo alguien puede reclamar eso? Por fe. Cuando logra creer lo que está escrito en la palabra, esa persona pasa a ser justificado. Pero el que ha sido justificado, por el versículo que hemos leído el día de hoy, el que ha sido justificado, ¿cómo se llama? Justo. Aquí dice, no son los oidores de la ley los justos, sino los hacedores. Así dice, ¿no? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Bueno, ¿y por qué aquí hace esa aclaración? Justos ante Dios. Porque hay personas que se consideran justas por sus obras. Porque se tratan de portar bien, tratan de hacer. Pero nadie es justo por sus obras. Por eso aquí está diciendo, justos ante ¿quién? Ante Dios. Es importante, ¿Dios nos ve justos o no? Eso es lo verdaderamente importante. ¿Y Dios a quién ve justo? Ese versículo lo dice. Sino los hacedores de la ley serán justificados. No son los oidores de la ley los justos, sino los hacedores de la ley. Así dice, los hacedores de la ley. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Yo no he venido a abrogar la ley. No he venido. Eso está en Mateo capítulo 5, creo que el versículo 17. Vamos a mirar. Mateo capítulo 5, versículo 17. Dice Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Aquí nuestro Señor Jesucristo, ¿qué está diciendo? Él viene para ser hacedor. No es para abrogar. Él no vino a quitarla, Él vino a cumplirla. ¿Quién es el hacedor? Nosotros oímos la expresión hacedor. Y cuando le preguntamos a las personas, ¿tú sabes quién es el hacedor? Las personas dicen, sí, Dios. Dios es el hacedor. ¿Pero qué está diciendo? ¿Nuestro Señor Jesucristo vino a abrogar la ley? No vino a abrogarla. Él vino a cumplir. Aquí dice, ¿no? Mateo 5:16, Él vino a cumplir. Y el versículo que hemos considerado el día de hoy, ¿qué está diciendo?
¿Quiénes son? Los justos ante Dios, los hacedores de la ley, no los oidores. Una persona puede oír de muy buena gana y hasta puede usar lisonjas. ¡Wow! Sí, esa palabra yo no había escuchado, me gustó, así. Sí, puede usar hasta lisonjas, pero si no le queda en el corazón no sirve de nada. ¿Qué es ser hacedor? Que esa palabra se quede en el corazón. Si la palabra se queda en el corazón de la persona, esa persona se convirtió en hacedor. No solamente un oyente pasivo, no solamente escuchar, se convirtió en hacedor. Por eso dice, ¿quiénes son los justos? Los hacedores, en quienes la palabra se queda. No quienes son oidores olvidadizos. Aquí dice no solamente no son los oidores. El oidor normalmente, la Biblia lo dice en otra parte de la Biblia, oidores olvidadizos. No solamente. La persona que oye, así como oye, así se le va. Puede que un día, ¡ay, tan hermoso! El domingo, por ejemplo. Ustedes pueden escuchar personas que escuchando la palabra el domingo, ¡uy, esa predicación, no sé, me hizo como temblar, me hizo, ¡ay, Dios, a través del siervo, así, esa palabra, así me conmovió! Y uno al día siguiente habla con esa persona. ¿Me puede decir de qué habló el pastor ayer? Uy, sí, fue una palabra, yo recuerdo que fue. Sí, pero ¿de qué fue? Espere, tengo que mirarlo en mis apuntes. Solamente fue un oidor olvidadizo. No importa todas las cosas que diga que se ve como si le hubiera retenido. Es si retiene la palabra. Aquí dice, no son los oidores de la ley los justos delante de Dios. Ahora, una persona podría estar confundida, ¿cómo así que hacedor de la ley? Cuando alguien se confunde, cuando piensa en la ley es, ¿qué es cumplir la ley o qué es hacer la ley? Cuando piensa, pues cuando la ley dice no codiciarás, es para que yo me esfuerce para no codiciar. Ah, en ese sentido es hacer. Cuando una persona piensa de esa manera, entonces se confunde. ¿Cómo así? Si no es por obras, si no es por fe. Cuando dice aquí ser hacedor es que la palabra quede en el corazón. Por ejemplo, ¿cuál es la finalidad de la ley? La mayoría de las personas no saben. Si no saben cuál es la finalidad de la ley, ¿pueden ser hacedores de la ley? No saben. No saben, no pueden. Una persona para que sea hacedora de la ley, primero que todo debe tener claro para qué fue que Dios nos dio la ley. ¿Con qué fin Dios nos dio la ley? ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios nos dio la ley? No es, le dio la ley a ellos. No. En Romanos capítulo 2, estas son palabras del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo, no son los oidores. Ciertamente en Lucas también podemos ver algo similar, porque nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Sí son palabras también de nuestro Señor Jesucristo. No son los oidores, sino los hacedores. Entonces, ¿qué es un hacedor? Una persona que cumple la ley. La ley cumple el propósito en esa persona. Entra en el corazón. Si entra en el corazón, la ley cumple su propósito. Entonces, ¿cuál es la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? La Biblia dice, aquí mismo en Romanos, esto es Romanos 2, pero cuando pasamos a Romanos 3, ¿qué dice en Romanos 3? En Romanos 3 dice que el versículo 19, todo lo que está escrito en la ley está escrito para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, dice el versículo 20, Romanos 3:20. ¿Cuál es la finalidad? Des en cuenta que lo parafraseé, no lo leí, sino lo parafraseé. ¿Cuál es el propósito de la ley? Una persona debe tener en su corazón claro cuál es la finalidad de la ley. Si no tiene claro cuál es la finalidad de la ley, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser un hacedor? No, solamente un oidor olvidadizo. Porque ella tiene una idea diferente a lo que dice la Biblia. ¿Qué es ser hacedor de la ley? Si la Biblia dice que la ley es para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, un hacedor de la ley es aquel en quien la ley cumple su función. La boca queda cerrada. Esa persona queda bajo el juicio de Dios. Como ese publicano que dijo, Señor, se propició a mí, yo pecador. ¿Cómo se veía él? Se veía indigno. Yo no puedo. No hay forma de que yo sea hijo tuyo. Se propició a mí. Ese publicano se convirtió en un hacedor de la ley. La ley cumplió en él su propósito. Había otra persona, un fariseo, que interpretaba la ley totalmente equivocada. Si la ley dice no codiciarás, es para que yo me esfuerce para no codiciar. Y como decía, gracias Dios, porque yo no soy como ese publicano. Él se veía mejor, humanamente él se veía mejor que el publicano, porque el publicano no leía la Biblia como él, no se madrugaba a orar. En cambio, él se madrugaba a orar, a leer la Biblia, él hacía ayuno y dice 2 veces por semana, él daba diezmo de todo lo que ganaba. Pero ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Ese publicano, el corazón que tenía ese publicano,
lo hizo justo. ¿Qué dijo Jesús? Descendió a su casa justificado. ¿Qué dice acá la palabra? ¿Quién es el que es justo? El que es justificado. Este versículo, lo más importante, muestra que ser justo, haber sido justificado, es lo mismo. El que ha sido justificado es justo. Eso lo muestra claramente este versículo. Bueno, y también muy importante, ¿qué es ser hacedor de la ley? La persona como ese publicano en quien la ley cumple su función perfectamente. Esa persona es hacedora de la ley. Bueno, vamos a hablar ya para terminar. Padre, gracias por la palabra que nos has permitido escuchar. Lamentablemente, la mayoría de las personas piensan equivocadamente de la ley. Cuando les decimos la ley, o cuando les nombramos este versículo de ser hacedor de la ley, las personas piensan igual que el fariseo. Voy a esforzarme para no codiciar. Entonces, si la ley dice no codiciarás, yo voy a tratar de no codiciar. Las personas piensan de esa manera porque Satanás, desde el principio, desde Génesis 3, Satanás, ¿qué hizo? Puso su corazón en todos nosotros. Entonces el ser humano se cree a la altura de Dios. El ser humano cree que puede cumplir la ley de Dios. La ley de Dios ciertamente tiene un cumplimiento, pero el cumplimiento es hacer que toda boca se cierre y que todo el mundo quede bajo juicio de Dios. Eso es ser hacedor de la ley. No tratar de verse bueno o sentirse bueno tratando de hacer, sino creyendo lo que dice la palabra. ¿Para qué fue que Dios nos dio la ley? Para que nosotros quedemos bajo el juicio de Dios. La persona que quede en esa condición, esa persona puede ser justificada. El que ha sido justificado es justo. Eso es lo que nos muestra la palabra. Las religiones dicen otra cosa, pero la palabra dice el justo, el que ha sido justificado. Lo podemos ver en este versículo. Gracias, Padre, por esta sabiduría, este conocimiento que no todo el mundo tiene. Es más, todo el mundo dice lo contrario. Todo el mundo tiene hasta el conocimiento del fariseo. Pero cuando miramos, el que fue justificado, ¿quién es? El publicano. Gracias, Padre, te pedimos que esto quede en el corazón de las personas, algo tan pequeño. Si llega a quedar algo tan pequeño, el que es fiel en lo poco, en lo mucho tú le pondrás. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ciertamente aquí tocamos un punto pequeñito que tiene que ver con la salvación. La persona que logre tener la palabra en su corazón, esa persona es justa. El que lo logre creer, el que lo tenga en su corazón. El que no, tristemente, sigue siendo pecador. ¿Y a dónde van los pecadores? Dos palabras que son opuestas, justo y pecador. Un pecador muere, va al infierno, bíblicamente. Las personas dicen con una ligereza, todos somos pecadores, porque no conocen lo que dice la palabra, que hay justos. ¿Quién es justo? El que logra creer la palabra. El que es hacedor, no solamente oidor de la ley. Nos vemos dentro de poco con el capítulo de Jeremías que corresponde. Por la noche, estamos en la mañana, pero por la noche compartimos ya completo un tema sobre Jeremías. Estamos terminando ya el libro de Jeremías. Creo que hoy es 45, ayer fue 44. Entonces, nos vemos dentro de poco.